Bien, amigos, con motivo de que hoy celebra su cumpleaños un empresario y comerciante del sector de electrodoméstico y de los muebles, se me ocurre llevar mi memoria a los años 70 y poner en la mente de nuestros amigos, los que le dan seguimiento a la revista, algunas historias que pueden servir para entender algunos problemas que vivimos en el día a día, que tiene que ver con los principales renglones de la economía al detalle en República Dominicana. 4 grandes renglones de la economía. La comida. La comida desde el campo hasta el colmado, el supermercado, la pulpería o la importación. Comida. ¿Cuál es el monto en que al final de la cadena el dominicano consume, mastica, bebe todos los días y cuál es el costo? Eso es lo principal. Aunque no es mucho por persona, sí es mucho en forma global, porque todo el mundo come y come 3 veces al día. El segundo es salud. La salud pues tiene cierta protección con las ARS y los seguros particulares. Y lo tercero es el comercio al detalle fuera de la comida. Es decir, ¿cuáles son los artículos que más se consumen? Los de vestir, los de la casa, que son electrodomésticos y muebles. Digo que el cumpleaños de Abel Lachapelle nos hizo retroceder a una experiencia que nos tocó vivir en el año 1969-1970. Nosotros tuvimos la oportunidad, en ese momento ejercíamos la profesión y teníamos algunos acuerdos con hoteles de Santo Domingo en que nos llamaban en las emergencias de los huéspedes. Donde más aprendimos fue en el Hotel Jaragua, que primero lo tuvo la Holiday Inn y luego la tuvo, cuando ellos dejaron eso, lo tuvo el señor José Santa Cruz. En esa época, nosotros conocimos 3 judíos residentes en Nueva York que tenían un negocio aquí en República Dominicana. Ellos tenían el negocio de comprar neveras usadas en Nueva York y venderlas a 2 o 3. En ese momento, el principal comprador de ellos era Víctor Méndez Capellán y un segundo que era, creo que, Refrigeración Antillana. Ellos traían neveras usadas, las vendían como tal y los compradores locales las pintaban, las reparaban, si había que hacerles reparación, y las vendían al por mayor a los que detallaban. Hago el cuento porque Tokyo Motors en aquella época y Abel Lachapelle luego
tuvieron mucho que ver en cómo se cambió ese negocio para otro. Después resulta que llegaron neveras y estufas nuevas que competían con las usadas, porque llegaron a bajar a los precios. Ahí entró entonces Radio Centro, Lama, Corripio. ¿Cuál es la historia? La historia es que esos tres judíos amigos fueron una vez al consulado de Nueva York. Hago el cuento de ellos porque ya fallecieron. Fueron al consulado de Nueva York y declararon un furgón de neveras usadas a 5 pesos de valor. Federico Antún, que era un comerciante, le dijo: ustedes están declarando esas neveras muy bajas, a muy bajo precio, para pagar pocos impuestos. Eso de ustedes es un abuso a 5 pesos. Dice, pero nosotros ni siquiera la compramos, la recogemos. Dice, no importa, tienen un valor. Bueno, son a 5 pesos. Dice, yo voy a hacer con ustedes algo, le dijo el cónsul. Le dijo, yo se la voy a comprar a 10, le dijo Federico. Se la voy a comprar a 10 pesos. No, está bien. La pusieron a 15. El cuento es que esa es una historia de ellos tres. Eran 3 socios que cada uno tenía una historia distinta. La segunda historia que me hicieron fue, uno de ellos estaba en Alemania cuando perseguía a Hitler a los judíos. En un momento en que un matrimonio judío vivía en un segundo piso, la Gestapo tocó la puerta de una casa y el marido, que estaba dedicado a actividades políticas, pero la esposa no lo sabía, vio que era la Gestapo y le dijo a la mujer, ve y abre la puerta. La mandó a abrir la puerta y él se escapó por la parte de atrás de la casa. La joven estuvo 5 años en un campo de concentración, la que abrió la puerta. El marido huyó, creo que a Austria, o no sé si a China, porque a veces había unos barcos que se iban de Alemania a China, no sé cómo. Y ocurrió eso. Lo segundo que ocurrió fue que un día me llega uno de los 3 importadores de neveras viejas y me dice, tengo un problema, doctor. Necesito un médico que le haga un aborto a mi hija. Digo yo, ay, bueno, yo no comparto eso. Dice, pero mire, yo sé que usted no lo comparte, y yo tampoco, pero mire lo que me está pasando. Yo vivo en Alto Manhattan. En ese momento, lo que hoy es Alto Manhattan lleno de dominicanos, en los años 60 y 70, eso era de los judíos, y los judíos se lo alquilaron a los dominicanos. Me dice, nosotros vivimos en Alto Manhattan, pero cerca de Harlem. Y a mi casa entró un moreno, grande, fuerte y en medio anormal. Y mi hija, que había llegado del colegio, estaba sola en la casa y él la violó y la embarazó. Nosotros los judíos somos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Y yo quisiera, ella está con nosotros aquí, quisiéramos que usted nos recomiende una clínica. ¿Qué edad tiene la niña? Dice, la niña tiene 13 años. Frente a esa situación y viendo la costumbre de ellos,
Digo, pero deja que dé a luz. Dice, óigame, no me aconseje, me dice el judío. Consígame una clínica. Digo, mire, es muy sencillo. En la Avenida Independencia hay 4 clínicas. Coja cualquiera de esas 4 clínicas, visítele y planteale que en alguna de esas 4 le van a resolver el problema. No sé en qué terminó, pero parece que se lo resolvieron. Van 2. Tercer caso, tercer punto. Al lado del Jaragua, frente a donde está hoy la clínica de ginecología y obstetricia, donde está la Universidad OM con la Facultad de Medicina, había una casa que era de uno de los Trujillo y estaba habitada como por 50 o 60 familias, de todo tipo de gente. Uno de los 3 socios compró a un manicero 2 paqueticos de maní y empezó a caminar en la Avenida Independencia y a comer maní, y fue atacado por un personaje que quería robarle, pero le dio una puñalada en el vientre. Y resulta que esa puñalada en el vientre, me llaman, nosotros lo llevamos a la clínica Abel González y fue operado de emergencia, y me dijo antes de que lo anestesien, no le avise a mi esposa. Digo, ¿y cómo va a ser si tú no tienes a nadie aquí? Me dice, no le avise a mi esposa. La esposa llamó, pidió hablar conmigo. Digo, mire señora, yo tengo una orden de no avisarle, pero su esposo lo van a operar. Y ella vino en el próximo vuelo. Y cuando él despertó de la cirugía que le hizo el doctor Rodríguez Lara, que quedó bien, sí, le preguntó algo que yo nunca me imaginé que una persona le iba a preguntar como primera pregunta a una persona. ¿Cuál fue? Le dijo, ¿qué tú haces aquí? Dice, bueno, me dijeron lo que te pasó. Dice, ¿quién se quedó cuidando el negocio en Miami? Ay, santo. Yo no había oído nunca una cosa. Le quiero decir que esa persona... Hay que hacer el cuento del vanilejo. Bueno, yo te hago el cuento porque con ellos tuve el conocimiento, después me hice muy amigo de los 3 y conozco bien el negocio de las neveras usadas y los electrodomésticos que se compraban en Estados Unidos y que se vendían aquí a 2 o 3 firmas. De eso les prometemos que vamos a hacer el cuento completo, porque nuestro invitado, el ex embajador de Haití en República Dominicana, Paul Arcelin, va a estar con nosotros para echarnos un poco de gotas en los ojos de un medicamento diferente al que nosotros usamos todos los días. Él ha estado en algunos medios, le agradecemos que esté con nosotros, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el embajador.